Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video es el criterio integral para resolver convergencia de series. Muy lindo criterio a mi gusto, que nos va a poder determinar si una serie converge o si una serie diverge, ¿no? Bien, vamos a ver lo que dice este criterio. Sea f de x una función positiva y decreciente, definida para todo x mayor a 1. Entonces, si la serie formada por la función que teníamos antes, pero en lugar de x, valuada en n, es decir, tenemos como término general de nuestra serie la función que teníamos antes, por un lado, y llamamos t a esta integral definida entre 1 e infinito, y lo que nos dice este criterio es que S y T convergen o S y T divergen. Es decir, que si yo quiero determinar la convergencia de esta serie, lo que puedo hacer es calcular esta integral. Si esta integral converge, la serie me va a converger también. Si esta integral diverge, la serie va a ser divergente también. Vamos a ver de dónde sale este criterio, vamos a demostrar un poquito lo que acabamos de decir. Bien, supónganse que tenemos la f de x que cumple con este requisito, ¿no? Función positiva y decreciente, como ustedes ven aquí. Y vamos a armarnos esta sumatoria. Sumatoria desde 1 hasta n-1 de f de n. Es decir, esto sería igual a f de 1 más f de 2 más f de 3 más todos los f's hasta n-1. ¿Está bien? Fíjense el límite superior, n-1. En nuestro gráfico, f de 1 estará por aquí, f de 2 estará por aquí, f de 3 y f de n-1 estará por aquí. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo pienso en estos rectángulos que acabo de dibujar, fíjense que cada uno de ellos, tomemos el primero, ¿no? El primer rectángulo se extiende desde 1 a 2 y tiene una altura igual a f1. El segundo se extiende de 2 a 3 y tiene una altura de 2, y así con los demás, hasta que el último se extiende desde n-1 hasta n y tiene una altura de n-1. Es decir, que el área del primer rectángulo es f1, porque su base es 1. El área del segundo es f2, el área del tercero es f3 y el área de este último es fn-1. Entonces, esta sumatoria que yo armé acá es la sumatoria de todas estas áreas. ¿Está bien? Entonces, con esta sumatoria yo estoy calculando todo este área que está aquí sombreada. ¿Está bien? ¿Qué puedo decir yo acerca de este área sombreada? Bueno, puedo decir que este área va a ser siempre mayor o igual a la integral, como escribí aquí, entre 1 y n de f de x. Es decir, el área bajo la curva entre 1 y n de f de x, ¿no? Porque el área bajo la curva va a ser esto, todo este pedacito, ¿no? Y el área planteada por esta sumatoria va a ser ese pedacito más estos escaloncitos, estos triangulitos que tenemos aquí. Así que esta desigualdad es cierta. La suma de las áreas de escalonada va a ser siempre mayor a el área bajo la curva entre la función y el eje x, por un lado. Por otro lado, vamos a pensar en la siguiente sumatoria. Sumatoria desde 2 hasta n de f de n, es decir, va a ser igual a f de 2, f de 3, f de 4 hasta f de n. Bien, f de 2 va a estar por aquí, f de 3 por aquí y f de n va a ser esta última de aquí, ¿no? Ahora vamos a armarnos los siguientes rectángulos. Fíjense lo siguiente. Con estos rectángulos sucede algo muy parecido a los rectángulos de aquí. Todos tienen por área 1 y el primero tiene como altura f de 2, el segundo f de 3, el tercero f de 4 y el n-1, el rectángulo n-1, va a tener como altura f de n. Entonces, esta sumatoria que yo estoy calculando es en realidad el área
que me da la suma de todos estos rectangulitos. ¿Qué podemos decir de este área? Bueno, podemos decir que es menor o igual a el área entre la función y el eje x desde 1 hasta n. Es decir, va a ser menor o igual a esta integral, que es la que me representa ese área. ¿Por qué menor o igual? ¿Por qué este menor o igual? Y bueno, porque fíjense que la diferencia va a ser estos triangulitos, ¿no? Este área va a ser siempre menor porque no me va a contemplar estos triangulitos que me van quedando vacíos. ¿Está? Bien, entonces fíjense lo que hemos conseguido. Yo sé que esta integral, que es la misma que esta, por un lado es menor a todo esto y por otro lado es mayor a todo esto. Así que vamos a reescribir esa ecuación que hemos llegado. Aquí tenemos la integral mayor a esta sumatoria y mayor a esta sumatoria. Bien, ¿qué puedo decir de esta sucesión que depende de n? Fíjense, esta sucesión que depende de n y esta sucesión que depende de n. Como f de n es una función positiva, esta sucesión va a ser una sucesión creciente porque voy a estar siempre agregando cosas a la sucesión, cosas positivas, entonces va a crecer. Esta integral va a pasar lo mismo y con esta sucesión va a pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, fíjense lo siguiente. Todas son sucesiones crecientes, como acabamos de decir, ¿no? Esto era porque f de n es mayor o igual a 0. Entonces, si están acotadas, yo sé que automáticamente convergen cada una de ellas. ¿Está bien? Ese es el criterio que vamos a usar ahora. Es decir, que si yo sé que, por ejemplo, esta integral está acotada, ¿verdad? Por estar acotada, yo voy a poder determinar si algunas de estas series convergen. Y si estas series están acotadas, voy a poder determinar si que la integral esta converge. Entonces, vamos a suponer, entonces, para demostrar esto, que S converge, ¿no? Vamos a tomar esto. Lo que tenemos que probar ahora es que si S converge, T converge. Y después tenemos que demostrar que si T converge, S converge. Entonces, al demostrar el sí y solo sí, ya va a quedar automáticamente demostrado lo contrario, ¿no? Es decir, si si una de las dos diverge, la otra diverge también. Entonces, vamos a suponer que S converge. ¿Qué significa que S converge? Que esta suma para n tendiendo a infinito y esta suma para n tendiendo a infinito van a dar cada una de ellas un valor. Van a dar un valor distinto cada una de ellas. ¿Por qué? Porque esta suma empieza en 2 y porque esta empieza en 1, ¿no? Entonces, si S converge, voy a poder escribir esta desigualdad de la siguiente manera. Esto es la primera serie, esto es la última serie y me va a quedar en el medio esta integral que, por supuesto, tengo que hacer entender el n a infinito, puesto que yo ya aquí calculé la serie, ¿no? Hice el límite para n a infinito. Bien. Entonces fíjese lo que nos quedó. Nos quedó que esta integral va a estar acotada entre dos valores. Entonces, si esta integral está acotada entre dos valores, significa que esta integral converge. Que esta integral definida entre 1 e infinito va a dar un número, va a dar algo. Algo entre estos dos valores. Entonces, como t está acotado, converge. ¿Está bien? Es decir, como todo esto está acotado entre dos valores, no queda otra de que converja. ¿Está? Por un lado. Y por el otro, vamos a suponer ahora que es t la que converge. Ya hemos demostrado que si S converge, t converge. Ahora vamos a suponer que t es la que converge. Si t es la que converge, vamos a valernos de esta parte, de la primera parte de esta desigualdad. Si t converge, esta integral va a dar un valor que vamos a llamar t, ¿no? Por supuesto. T. Tenemos esto de esta desigualdad. Entonces fíjense lo que tenemos. ¿Qué nos dice esta desigualdad? Esta desigualdad nos dice que esta suma está acotada. Como era creciente, al estar acotada, no queda otra de que converja. Entonces,
como S está acotado, S tiene que converger. ¿Está bien? Entonces hemos demostrado que si la serie converge, la integral también, y si la integral converge, la serie también converge. ¿Cómo podemos demostrar que si S diverge, T diverge y viceversa? Bueno, de la misma manera que hemos hecho aquí. Les dejo que lo piensen, cualquier cosa pueden preguntar y les doy algunas pistas para ver cómo ustedes pueden llegar a ese resultado, pero se resolvería básicamente de la misma manera. ¿Cómo aplicar? Vamos a ver un ejemplo, el clásico ejemplo de para qué sirve el criterio integral. Supongamos que queremos calcular esta serie. Esta serie bien conocida. Fíjense que si P es igual a 1 tenemos la serie armónica, sabemos que diverge. Si P es igual a 2, sabemos que converge. Y si P es un número mayor a 2, también sabemos que converge. Lo que no sabemos es qué pasa si P es un valor entre 1 y 2. Eso no lo habíamos demostrado hasta ahora y vamos a ver que con este criterio lo vamos a poder averiguar. Entonces vamos a hacer lo que dice. Queremos saber si esto converge o no. Vamos a armar la integral. Sería la integral entre 1 e infinito, como dice acá. Y el término general lo transformamos en una función. Es decir, en lugar de que esté en función de n, lo ponemos aquí en función de x. Y lo integramos, lo multiplicamos aquí por el diferencial de x. ¿Está? Entonces tenemos que ver cuánto vale esta integral. Entonces, fíjense. Si p es igual a 1, esto me va a quedar la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x. Bien, si aplico la regla de Barrow, la primitiva de 1 sobre x es el logaritmo. Entonces esto me quedaría lo siguiente. T sería igual al límite para x tendiendo a infinito del logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 1. Esta es la regla de Barrow aplicada a esto. Fíjense que los límites son 1 e infinito. No puedo poner logaritmo de infinito, pero sí puedo escribir logaritmo de x tendiendo a infinito y el x aquí dentro, ¿no? Así que si yo hago esta cuenta, esto me va a dar el valor de esta integral. Esto claramente diverge. ¿Por qué? Porque el logaritmo, conforme x tiende a infinito, todo esto va a tender a infinito. Entonces, t va a ser divergente. Por consiguiente, la serie S diverge. Así que esta es una manera fácil de demostrar que la serie armónica diverge. ¿Está bien? Por el criterio integral. Bien, ¿qué pasa si P es mayor a 1? Bueno, en este caso aquí lo que me cambia es la primitiva. Si P es mayor a 1, la primitiva es esto que ustedes ven aquí. Es x elevado a la 1 menos P dividido 1 menos P. ¿Está bien? Fíjense, recuerden, repasen cuando hemos visto integral, que esto es la primitiva de esto. Bien, esto es la primitiva de esto y esta es la primitiva evaluada en 1, ¿no? Esto es todo esto evaluado en 1, es decir, x igual a 1. Vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Este x elevado a la 1 menos p podemos ponerlo en el denominador y poner elevado a la p menos 1. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjense qué pasa con este límite. Estamos hablando de que p es mayor o igual a 1, ¿no? Si p es mayor o igual a 1, ¿verdad? P menos 1, conforme x tienda a infinito, esto va a empezar a crecer. Y si esto va a empezar a crecer, todo esto va a tender a 0 y por lo tanto este límite va a ser igual a todo esto que tenemos aquí solito. Y esto es un número. Por lo tanto, t va a converger. Entonces, si t converge, S converge. ¿Está bien? Entonces, si p es mayor a 1, esta serie converge obligatoriamente.
Y otra cosa que podemos ver de esta serie es qué pasa si P es menor a 1. Es decir, si P está entre 0 y 1, ¿no? No incluyendo el 1. Bueno, la primitiva sigue siendo la misma. Pero fíjense que si P es menor a 1, ¿m? Esto me va a quedar x elevado a un número negativo. ¿Está bien? X elevado a un número negativo, conforme x tiende a infinito, va a tender a 0. Por lo tanto, todo esto va a tender a infinito. Por lo tanto, t va a ser divergente. Y ese, por lo tanto, va a diverger también. Así que en estas series que mucha gente las llama series P, porque tiene como parámetro aquí el exponente P, para que converjan estas series, la condición es que P tiene que ser mayor a 1. Para valores igual a 1 o menores a 1, claramente se puede ver que esta serie es una serie divergente. Así que este es un caso típico en que podemos usar el criterio integral de una manera muy rápida para resolver una serie que tenía muchas variantes, ¿no? Como es esta serie P.